en primer lugar, darles la bienvenida a todos los presentes, agradeciendo, ¿verdad?, poder conectarse en esta jornada de webinar, ¿verdad?, de priorización curricular. Y queremos, ¿verdad?, contarles también, porque les pedí anteriormente que nos dijeran de dónde venían. Ya hay personas desde muchos lugares, ya, por ejemplo, tenemos allá en arriba, desde el Colegio Adventista de Villarrica, a Daniel Valenzuela desde Talcahuano, Colegio Adventista de Hualpén, Escuela Fernando Baquedano de Yungay, Melissa Sánchez Trujillo de Educación Básica del Colegio Adventista de Molina, tenemos Liceo Polivalente Juvenal Hernández del Carmen, también tenemos a personas desde Arica, miren, saludos desde el Colegio Adventista de Arica, Ana Belén Medina, tenemos también a Maritza Núñez desde Puerto Montt, tenemos a personas desde todo Chile, ¿ya? Esteban Valencia de Lenguaje y Comunicación desde Petrifofquén, también desde Yungay, otras personas, se repite también ahí, saludos a Yungay, ¿verdad? A Lota, miren qué bonito, también Camino a Termas de Chillán, ya de la Escuela José Toá, de Recinto, y así muchas personas más, ya saludarlos con mucho cariño a todos. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a dar paso a esta jornada de webinar a cargo de la profesora Carolina Valenzuela, ya ella es magíster en educación, pero antes de comenzar vamos a pedirle al profesor Juan Muñoz, que él es jefe, director de carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad Adventista de Chile, que haga una breve oración para iniciar. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes a este segundo webinar que estamos organizando como carrera. Es un gusto para nosotros poder contribuir de alguna manera a lo que es la formación docente y sobre todo en esta situación que estamos viviendo, que es una situación poco común, ¿cierto? Pero que gracias a Dios hemos podido llevar adelante. Los invito entonces como institución religiosa que podamos iniciar con una oración en esta ocasión. Bien, querido Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos has sostenido, nos has dirigido y nos has dado la sabiduría necesaria, Señor, en estos tiempos. Es por eso también que pedimos que en estos momentos también puedas estar con nosotros en esta pequeña reunión, que nos puedas acompañar, Señor, durante el transcurso de esta y también en nuestra vida. Quédate con nuestras familias también, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, profesor Juan. Bueno, y vamos a ir a lo que nos convoca, ¿verdad? En esta tarde vuelvo a reiterar, ¿cierto? Como lo hice en un inicio, que por favor puedan, en la parte superior del Zoom, hay 3 puntitos, digamos, editar su nombre, donde puedan poner su nombre y apellido, porque esto es muy importante para nosotros, para la certificación. Ya, a la vez también recalcar que el correo que ustedes escribieron cuando se inscribieron, sea el correcto, ya verificar eso también. Y ahora voy a dar el paso a la protagonista de esta jornada, ya que es la profesora Carolina Valenzuela Baeza, ya de la Universidad Adventista de Chile, quien va a hablar sobre priorización curricular, ¿cierto? En tiempos de pandemia, igual podemos contextualizarlo con eso, y es magíster en educación nuestra profesora. Ya, profesora Carolina. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden hacer, por favor, con el dedito? Sí, perfecto. Quiero saludarlo a todos. Veo la importancia que tiene el tema para nosotros los docentes, la buena convocatoria. Como ya lo dijeron, mi nombre es Carolina Valenzuela, soy docente de la carrera de Lengua Castellana y Comunicación. Hoy día vamos a hablar un tema, no sé si escucharon la noticia hoy del CIMSE también, así que vamos a tocar varios puntos. Voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. ¿Logran ver bien? ¿Sí? Sí, se ve claro, Caro. Perfecto. Ya, es que ahí perdí la cámara, no voy a lograr verlos, pero ahí sí.
Bien, la priorización curricular está enfocada netamente en el área de nuestra disciplina, tanto en lenguaje y comunicación, si nosotros nos vamos a las bases curriculares de primero a sexto, como de lengua y literatura si vamos de séptimo hacia cuarto medio. Les voy a explicar un poquito el tema de la priorización. Yo coloqué algunos referentes nacionales, también algunos internacionales, pero es importante señalar que nosotros vamos a hablar de criterios de priorización. También señalarles que no existe una receta mágica, por así decirlo, qué es lo que yo tengo que priorizar, porque va a depender de múltiples factores. El Mineduc realiza una propuesta nacional, porque nosotros tenemos un currículum, es decir, una selección cultural a nivel nacional, pero no necesariamente aborda las particularidades de cada zona y de cada contexto. El mejor ejemplo es que aquí nosotros tenemos profesores de distintos lugares de nuestro país, y por supuesto no van a tener los mismos énfasis. Por ejemplo, en nuestra región de Ñuble es una de las que cuenta con una mayor tasa de ruralidad. Por lo tanto, también, como yo vaya priorizando y vaya adicionando objetivos de aprendizaje a mi priorización, va a ir en función de mi contexto, ¿ya? Y eso lo quiero dejar en claro porque no hay una fórmula mágica, por así decirlo, y decir, así se tiene que priorizar, pero sí podemos hablar de criterios, perdón, sobre los cuales yo puedo tomar decisiones pedagógicas con información y de manera fundamentada. Comencemos entonces. Como antecedentes, es importante señalar que la crisis sanitaria, esta pandemia, ha obligado a la paralización de clases presenciales en los establecimientos que van desde prebásica hasta una educación superior. Alrededor de 3.6 millones de estudiantes no están con una modalidad presencial solamente en los niveles de prebásica hasta cuarto medio. Ahora, ¿qué es lo importante señalar y lo preocupante a la vez? Es que tanto la UNESCO como la OCDE ha señalado lo grave lo perjudicial que sería no estar asistiendo a clases de manera regular, y de manera regular en realidad no de regular en el sentido de manera presencial, sino estar recibiendo educación, puesto que aumentaría la brecha de la desigualdad entre los estudiantes que están insertos en contextos más desfavorecidos, más vulnerables de los que no. Y lo otro también que a mí me parece vital es que aquellos estudiantes, incluso que no estén recibiendo, pueden olvidar lo que ya han adquirido, y estoy hablando no solamente de contenido, sino incluso de habilidades. Es por eso que los colegios y las universidades hemos estado atentos, y en realidad nadie estaba preparado para poder hacer frente a las clases. O sea, yo creo que solamente los cursos que se dictan en modalidad virtual contaban con plataformas, pero en realidad en los colegios se ha salido adelante estas semanas, cuando empezó todo, desde las voluntades, desde el querer hacer, desde el compromiso que como docentes tenemos. Por lo tanto, es importante señalar eso, que es algo que se está generando y es realmente preocupante, sobre todo, insisto, con aquellos estudiantes que presentan mayores carencias. Por su parte, la Ley General de la Educación señala la obligatoriedad de la educación, y por lo tanto el Mineduc, en su afán de establecer, ¿cierto?, una educación para todos, es que por medio del Mineduc lanzan esta priorización curricular. Ahora, es importante señalar que esta priorización no es obligatoria, ¿ya? En eso quiero enfatizar, el currículum por decreto vigente siguen siendo las bases curriculares, no es obligatoria, pero está pensada en los años 2020 y 2021. Por lo tanto, recién el año 2022 se retomaría nuestro currículum vigente. Entonces, el 2020 y el 2021 en el fondo va a ser un avance gradual en el currículum, y más bien estos 2 años van a ser como espacio de recuperación y de reforzamiento de aquellos aprendizajes esenciales. Y por su parte, también tenemos que considerar que en esta priorización se hizo mucho uso del decreto 83, ¿ya? Del año, el que habla de la enseñanza diversificada, y es importante señalar que se utiliza un vocabulario en común. Aquí nosotros en este decreto vamos a encontrar los conceptos priorizar, imprescindir, por lo tanto también se busca utilizar un lenguaje más bien común. Por lo tanto, la priorización se presenta como una herramienta de apoyo curricular. No es un ajuste curricular, no es un cambio curricular, sino una herramienta que va a permitir a los colegios, a los establecimientos, enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido producto de esta pandemia. En el fondo, es entregar un marco de actuación pedagógica, ya que, insisto, es algo a nivel nacional, no atendiendo a las particularidades de cada colegio.
les quise mostrar algunas noticias dentro de las muchas que se encuentran, ¿cierto? Colegios activan planes, dice, de suspensión debido a las clases, el fenómeno también de los edutubers alrededor del mundo, paro virtual por clases online en las universidades, no estamos ajenas, nosotros gracias a Dios no tuvimos ese problema, pero sí nuestras universidades vecinas. Los mejores profesores, dice, innovan desde la casa con Instagram y a través de sus propias apps, que también, ¿cierto? Yo sé que muchos de ustedes han tenido que hacer uso de sus datos, apoyo de sus familias, que les sujeten un cartel, que les estén grabando, y también las escuelas rurales ven muy difícil una pronta reapertura. Originalmente, esta priorización curricular se pensó en un posible retorno a clases, pero ya hemos visto en realidad que el retorno cada vez se ve más lejano, de manera presencial. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por priorización curricular? Como les señalaba, no es un nuevo currículum, es más bien una medida, ¿cierto? Una herramienta, un marco pedagógico, pero que no se basa solamente en seleccionar los contenidos más importantes. Ah, ya, yo creo que este contenido es importante, bien, sino que tengo que tener criterios. Es decir, defino mis criterios, pero tengo que considerar la naturaleza de la disciplina. Es por eso que hoy día vamos a hablar específicamente de la asignatura de lenguaje y comunicación y lengua y literatura, porque va a depender de cómo está articulada mi asignatura, cuáles son sus énfasis, cuáles son sus propósitos formativos, sus ejes, las características de los estudiantes y del contexto institucional. Por ejemplo, no va a ser lo mismo hacer una priorización en un colegio científico humanista donde sus sellos son, por ejemplo, la excelencia académica, la excelencia pedagógica, a diferencia, por ejemplo, de un colegio más bien de modalidad artística, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerar también a la hora de poder definir ciertos criterios. ¿Para qué? Para poder relevar los objetivos de aprendizaje centrales que deben ser aprendidos por nuestros estudiantes. Por lo tanto, aquí la palabra clave son criterios. Antes de ver ya los criterios como tal, es importante recordar cuáles son los fundamentos que sustentan a nuestra asignatura. Recordemos que tenemos bases curriculares nosotros que van de primero a sexto básico, luego tenemos de séptimo a segundo medio y otra que aborda tercero y cuarto año. Sin embargo, las tres bases señalan que el propósito formativo, es decir, lo que tiene que hacer un profesor de lenguaje y comunicación, es desarrollar las competencias comunicativas en sus estudiantes. Eso es, ¿ya? Obviamente, a nivel macro, ese va a ser el propósito, pero yo voy a tener subcompetencia. Pero lo principal, si a mí me preguntan, Carolina, ¿cuál es el propósito de un profesor de lenguaje? Desarrollar las competencias comunicativas en mi estudiante. Y eso lo tengo que tener claro a la hora de realizar o de poder analizar la priorización que se me entrega. Por otra parte, el enfoque de la asignatura. Nosotros a través de los años hemos ido transitando desde un enfoque comunicativo, pero hace unos años atrás era más bien de tipo funcional, qué sé yo, centrado netamente en lo lingüístico, que el estudiante, por ejemplo, hablara muy bien o escribiera bien, más que el propósito comunicativo en sí. Hoy en día nosotros hablamos de un enfoque comunicativo y desde séptimo a cuarto medio se adiciona este componente cultural. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Que tenemos que desarrollar las competencias comunicativas. ¿Por qué? Porque por medio del diálogo, como fuente principal de humanización, el estudiante puede conocer otras culturas y dar a conocer su propia cultura con opiniones fundamentadas. Por lo tanto, propósito formativo, competencias comunicativas a desarrollar, enfoque de la asignatura, enfoque comunicativo y cultural. Ahora, cuando nosotros vamos a los ejes, ¿por qué ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con la priorización? La priorización se hace sobre la base de los ejes y se escogen objetivos de aprendizaje asociados a cada eje. Ahora, ¿cuáles son los ejes? Volviendo al tema de las bases curriculares, voy a tener de primero a sexto un eje de lectura, escritura y comunicación oral. De séptimo a segundo se repiten, pero agrego el eje de investigación en lengua y literatura. Y es importante hacerme cargo de ese eje. Muchas veces queda relegado a un segundo plano por la cantidad de objetivos que se los voy a mostrar para que vean la proporción. Pero el eje de investigación, si yo lo abordo y lo trabajo, me va a servir para poder enriquecer la lectura, la escritura y la comunicación oral. Esta investigación se entiende más bien de manera bibliográfica, ya no cómo se trabaja en ciencia, no cómo se trabaja en química, por ejemplo. Y la ventaja que nuestra disciplina tiene es que las otras asignaturas también nos tributan a nosotros. Por ejemplo,
En historia tienen que leer, en biología tienen que leer, en todas las asignaturas leen, escriben. Entonces también es una ventaja que nuestros ejes son habilidades. Y en tercero y cuarto medio también, el eje que se refiere a comprensión aborda y se hace cargo en el fondo de lectura, la producción de la escritura, pero también habla de la producción de textos orales y escritos, ya haciéndose cargo de estos dos, y también se adiciona el eje de investigación. Por lo tanto, eso es fundamental tenerlos en consideración. Ahí sí, perdón. Ahora, a la hora de realizar esta priorización, el Mineduc tomó algunos insumos, entre esos las bases curriculares que yo ya les mencionaba, las progresiones de los objetivos de aprendizaje que a mí me permiten tener la panorámica y ver cómo un mismo objetivo se aborda, qué sé yo, solo en primero, solo en segundo, o se aborda en primero, segundo, tercero y cuarto, que es muy importante porque así también puedo discernir cuáles son los objetivos terminales. Por ejemplo, el tema de la tildación o la separación, las palabras agudas, graves y esdrújulas, eso se finaliza, si no me equivoco, hasta cuarto básico y después ya no se ve como un contenido en sí. Y por último, las progresiones de aprendizaje en espiral. Quizás para nosotros como profesores de enseñanza media son desconocidas porque estas se abordan desde primero a sexto básico. Y les voy a hablar más en detalle de ella en unas diapositivas hacia adelante. Aquí están las bases curriculares, ¿cierto? Importante hacernos cargo de poder analizarlas, poder verlas, en qué consisten, enfoque, como ya les señalaba, cuáles son los ejes y cuáles son los énfasis de cada uno de esos ejes, para poder analizar la priorización que me están entregando. Recuerden que es una propuesta, no es algo mandatorio, perdón. Aquí tenemos la progresión de los objetivos de aprendizaje. Escogí el objetivo de aprendizaje 3, que hace alusión a analizar las narraciones leídas para enriquecer la comprensión, considerando cuando sea pertinente conflictos, personajes, en fin. Si nosotros observáramos de manera superficial, yo diría, bueno, en realidad este eje prácticamente no progresa. Recordemos que el currículum es una espiral, ¿ya? Va girando, va profundizando año a año, y eso es lo que hace. Y a la vez la ventaja que nosotros tenemos es que nuestras habilidades al mantenerse, nosotros vamos profundizando un año en el mismo objetivo, ¿ya? Entonces es importante también poder ver cómo van progresando estos objetivos. Yo aquí les quise adicionar una tabla de distribución de los objetivos de aprendizaje. Solamente me concentré de séptimo a segundo medio para que viéramos la cantidad total. Si yo veo el eje de lectura, el que lleva la delantera, con 11 objetivos de aprendizaje, 12, 11. Luego le sigue escritura con 7 y 8 objetivos de aprendizaje. Finalmente, comunicación oral. Y por último, investigación en lengua y literatura. Entre los argumentos que existen, principalmente está lo que se refiere a las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, la priorización, si yo voy a hacer un análisis, debería estar centrada en estos dos objetivos, pero por supuesto va a depender de la realidad de mi colegio, de mi PI, de los sellos que yo tengo comprometidos, etc. Pero sí les quería presentar esto, para que después cuando analicemos la priorización y los criterios nos demos cuenta que estos son los ejes que se trabajan con mayor profundidad en realidad, tanto en básica como en media. El otro instrumento del que yo les señalaba tiene que ver con las progresiones del aprendizaje en espiral. Como les decía, tal vez los profesores de enseñanza media no lo conocemos porque va solamente de primero a sexto básico, pero es súper orientador y clarificador. Estas progresiones presentan una trayectoria, y si hay alguien que se maneja en poder realizar adecuaciones y priorizaciones curriculares, son las educadoras diferenciales. Por lo tanto, ahí tenemos un apoyo potente en los colegios que cuentan con un PIE, porque ellas, por ejemplo, a la hora de elaborar sus PASI, ellas tienen que hacer priorizaciones, que ellas tienen los criterios claros y trabajan en cómo poder hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, este tema de la priorización es un trabajo que debe ser colaborativo y debe ser articulado. También estas progresiones están destinadas a estudiantes con mayores barreras y que requieren apoyos intensivos durante un periodo o en forma permanente para avanzar en su trayectoria. Entonces, lo que hacen las progresiones es que señalan cuáles son los objetivos principales y los imprescindibles, que si bien es cierto un estudiante por ciertas complicaciones, ya sea de salud, no necesariamente por alguna necesidad educativa especial, tiene que priorizar en algunos, de primero a sexto básico están estas progresiones, ¿ya? Por lo tanto, también yo los invito a que puedan analizarlas, si bien es cierto,
no abordan la enseñanza media como tal, sí nos permite poder conocer la estructura, cuáles son los énfasis, cómo se realiza el trabajo de priorización. Así que ahí también podemos ayudarnos con nuestras educadoras diferenciales. Ahora sí, pasamos a los criterios del Mineduc. ¿Qué nos dice el Mineduc? Nos establecen 3 criterios. Primero, el imprescindible, que lo cataloga como el nivel 1, es decir, este nivel no puede no estar. Y luego añade el criterio integrador y significativo, que estarían ubicados en el nivel 2. ¿Qué quiere decir que un criterio o un objetivo sea catalogado como imprescindible? Es que posibilita acceder a otros conocimientos de mi asignatura. Y el yo no contar con este objetivo no le permitiría al estudiante avanzar en el aprendizaje de mi asignatura, ¿ya? Ese es totalmente nuestro caso de lenguaje. Es un objetivo que me sirve el lenguaje y que me permite avanzar asimismo en mi asignatura de lenguaje, ¿ya? Por eso se le denomina como nivel 1, porque en el fondo es un básico, que tiene que estar sí o sí. Luego, el Mineduc nos señala que existen otros 2 criterios, que es el integrador y el significativo. Ambos, dice, se ubicarían en un nivel 2 y el integrador es como un medio, actúa como un puente para poder acceder a otro contenido, a otro objetivo de aprendizaje. Facilita y establece relaciones con otros, lo que le permitiría al estudiante poder comprender y hacer una relación con otros contenidos, con otras asignaturas. Y que sea significativo tiene que ser, guarda relación en realidad con lo relevante, que hoy, actualmente, ese objetivo de aprendizaje cobra importancia. Les voy a mostrar un ejemplo. Así tenemos, para séptimo básico, por ejemplo, en el nivel 1, es decir, imprescindible, que es propio de mi asignatura, que tiene que estar sí o sí, dice, formula una interpretación de los textos literarios. Claro que es imprescindible porque los textos literarios a cabalidad o las interpretaciones de los textos, porque no está especificando cuál, yo lo voy a ver en lenguaje, no lo voy a ver en matemática, no lo voy a ver en química, ¿ya? Por lo tanto, por eso está dentro del nivel 1 porque es un imprescindible, no puede no estar y es propio de mi asignatura. Siguiendo con el ejemplo de séptimo básico, vamos a tener un nivel 2, también en el eje de lectura, que dice aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. Corresponden al nivel 2 porque si ustedes se fijan no es propio de la asignatura de lenguaje, sino que aplicar estrategias de comprensión les va a servir cuando ellos analicen textos de carácter científico, analicen textos históricos, en fin, las estrategias de comprensión van a ser útiles y van a significar una ayuda, un puente, para poder adquirir y desarrollar otros objetivos de aprendizaje. Les quise colocar un ejemplo solo en lectura, ya que es el eje que presenta mayor número de objetivos de aprendizaje. Ahora, yo les mostré anteriormente una tabla con todos los objetivos de aprendizaje y quiero que vean la cantidad de objetivos que quedarían priorizados bajo la lógica, del Mineduc. Fíjense acá, me voy a centrar en la enseñanza media. De los 24 objetivos de aprendizaje anuales que tengo en primero medio, con la priorización me quedan solamente 8. De los 24 también que están en segundo medio, solamente me quedan 8. De los 9 de tercero medio me quedan 5 y de los 8 de cuarto medio me quedan también 5. Lo que equivaldría, por ejemplo, en primero medio, que los objetivos priorizados equivalen a un 33% del 100, del total. ¿Ya? Si nosotros lo vemos así, a veces los profesores nos abrumamos por la cantidad de objetivos y a veces pesa más la cobertura. Muchas veces que tengo que cumplir la planificación, me van a venir a supervisar, tengo que cumplir la planificación. Y si yo lo veo así, en realidad es súper preocupante porque ¿cómo voy a hacer todo lo que yo hacía en mis 26, por ejemplo, objetivos? ¿Cómo los voy a hacer en 8? ¿Dónde está la labor y dónde está la flexibilidad? Que también es una palabra que se ha enfatizado mucho en esta parte de la tabla, en los objetivos que el colegio puede agregar. Yo no coloqué ningún número ni nada porque, como les dije, no hay una receta mágica. Aquí va a depender del trabajo que realice tanto el equipo directivo, el equipo de gestión, los docentes, el equipo multiprofesional,
es un trabajo, la familia también, si yo tengo un establecimiento en que los apoderados no están presentes, por supuesto que voy a tener más barreras, a diferencia de que en uno tengo que mis apoderados son súper participativos. Por eso es que yo no coloco un número, pero esa es una tarea que tenemos como institución educativa de poder analizar los documentos curriculares, es decir, ver mis bases curriculares, analizar la priorización, analizar las progresiones, analizar el currículum en espiral, la progresión, y ver si es pertinente a mi realidad, a mis sellos y a mi contexto, poder adicionar objetivos o no. Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo le adiciono más a lectura o cómo le adiciono más a escritura? Es el labor de cada colegio poder analizar y hacer este alcance. Ahora yo sé que hay colegios que son más bien jerárquicos, en donde las decisiones se toman a puertas cerradas y a veces los profesores tenemos escasa participación, pero también hay otros colegios en que los coordinadores o de departamento o el jefe de departamento, el encargado de ciclo y los docentes tienen mucha participación y son comunidades más bien con un liderazgo distributivo. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que tener un trabajo en conjunto y poder analizar cuáles son los objetivos de cada eje que a mi colegio le convendría adicionar. Ahora, esto también considerando que en realidad no hay una fecha estimada de cuándo va a ser el retorno a clase. Por lo tanto, es importante hacer este análisis que yo les señalo. Ahora, además de los criterios que el Mineduc señala, no los quiero enredar con otros criterios, pero sí les quería presentar que en el sistema universitario, cuando nosotros escogemos hacer los programas para cada asignatura, no podemos abarcar todo lo que nosotros queremos enseñar, pero hay estos 6 criterios: que sea representativo, que sea significativo, que sea transferible, que sea durable, que sea relevante y específico, ¿ya? Yo les quiero presentar este que para mí es fundamental, que tiene que ver con la representatividad y guarda relación con seleccionar los contenidos que se ajusten al contexto en el que se imparte. Por ejemplo, si yo el lenguaje el año pasado tuve una profesora en primero medio que estuvo con muchas licencias, o tuvo un pre y un postnatal, y estuvo un profesor reemplazante y estuvo un mes, después se fue, otro profesor reemplazante y se fue. Obviamente voy a tener que reforzar esa área. Con eso me refiero que tenga que ver el contexto, ¿ya? A mi realidad, mi estudiante, mis resultados, mis mediciones internas. No estoy hablando de ciencia de PSU, sino que solamente con los insumos que cuenta el establecimiento. Les quería compartir, la diapositiva va a estar disponible, pero quería hacer hincapié en este criterio. Los otros en realidad guardan estrecha relación con lo que el Mineduc señala. Por lo tanto, ¿cuál es la labor que nosotros tendríamos como comunidad educativa? Todos formamos parte, por lo tanto deberíamos trabajar en el tema de la priorización de manera en conjunto, y la comunicación aquí es fundamental. Por ejemplo, si yo voy a trabajar el lenguaje, es importante tener, como hablábamos de los criterios, por ejemplo, el lenguaje yo no puedo adicionar 10 objetivos de aprendizaje a cada eje y en otra asignatura no. Tiene que haber comunicación, tienen que haber decisiones pedagógicas, pero fundamentadas, y para eso es importante analizar los documentos, tener reuniones, buscar siempre la meta central que no podemos olvidar, que no es pasar todo el currículum, que no es la cobertura curricular, sino que mis estudiantes logren aprendizaje. Por lo tanto, aquí también las educadoras diferenciales juegan un rol fundamental en quienes yo me puedo apoyar, porque como les señalaba, ellas generalmente y siempre cuando hacen los PASI, están haciendo priorizaciones. Por lo tanto, ¿hacia dónde deberíamos avanzar? Analizar los documentos curriculares. Yo desconozco, y al final, en unos minutitos más que ya finalice, me gustaría saber cómo han ido implementando en sus colegios la priorización. Sé que algunos llevan un mes, hay otros que están partiendo hace poquito. Entonces es importante analizar primero los documentos curriculares y también mis documentos institucionales. Por ejemplo, mi PI, mi visión, mi misión, mis sellos. Comprender los criterios de priorización y aplicarlos y tener fundamentación. Ya, yo voy a escoger el OA8 porque el OA8 es imprescindible por esto y por esto, y voy a dejar, qué sé yo, de fuera el OA5 porque en realidad no es integrador, no es significativo, no es imprescindible. Elaborar un plan de trabajo flexible,
No abrumarse, oh, pero mira, es octubre y no hemos vuelto, yo tengo planificado esto, ¿ya? Elaborar un plan, sí, pero no abrumarse. El trabajo colaborativo, como les señalaba, con la comunidad en conjunto, y así voy a poder tener clara la meta y poder alcanzarla con mis estudiantes, en un contexto que sé que es difícil para los colegios, para las universidades, pero si nosotros tenemos claridad en lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, va a ser un tanto más sencillo, por supuesto, atendiendo a las dificultades de conexión, de internet, en fin, de las realidades que sé que muy distintas son. Ahí les dejo, les agradezco la atención, les dejo ahí mi correo si alguien tiene alguna pregunta, la diapositiva la voy a compartir, pero si necesitan, por ejemplo, los materiales, los insumos o no los encuentran, me pueden escribir un correo y yo les puedo enviar el material sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido la presentación de la profesora Carolina, ¿verdad? Agradecemos por su claridad, ¿verdad? Por su objetividad frente al tema. Quisiera ahora dar unos minutos para preguntas. Ya pueden hacerlo a través del chat o también activando su micrófono. ¿Alguna sugerencia, alguna duda? Bueno, tenemos ahí a la profesora Valentina Jara, dice muy buena presentación, muchas gracias. Bueno, Carolina, tú habías consultado durante la presentación algo que era sobre cómo estaban trabajando los docentes, ¿verdad? La priorización curricular en sus colegios actualmente. Si algunos ya habían comenzado con esto o bien está en proceso. Ya las experiencias que han tenido frente a eso. Nos gustaría si alguien pudiese compartir eso. ¿Ya? Sí, el PPT será enviado, dice que se agradece, sería bueno tener la presentación. Se va a Eh, compartir. sí, correcto. Dice, ¿qué se opina de seguir un plan de lectura complementaria al menos este año? Carolina, esa es la pregunta. ¿Qué se opina de seguir un plan de lectura complementaria al menos este año? Miren, yo como les decía al inicio, no me atrevo en realidad a decirles sí, sigan con la lectura, no sigan con la lectura porque desconozco las realidades. Ahora, si ustedes, bueno, está disponible en la biblioteca del Mineduc digital, que en realidad tiene textos bastante buenos. Si ustedes tienen la opción, tienen la conexión, sus estudiantes pueden participar. O sea, para mí la lectura es fundamental y sería una aberración como profesora de lenguaje que les digan no los hagan leer, pero también entiendo que las realidades son muy distintas. Si tienen opción de acceder a la biblioteca, si se los pueden enviar por redes sociales, yo creo que también la palabra que aquí no la podemos olvidar y la tenemos que tener aquí, la de la flexibilidad. Yo sé que hay profesores que, independiente que tengan sus plataformas, por ejemplo, suben clases en vivo por Instagram, por Facebook, porque las redes sociales están liberadas para los estudiantes. Si tienen el acceso y lo pueden hacer a la lectura, a mí me parece fundamental. Pero como les digo, tampoco es el tema de poder abrumarse. Para mí la claridad es la priorización y los criterios. Pueden aplicar, por ejemplo, una encuesta. ¿Quiénes podrían tener? Recordemos que hay estudiantes que tienen un computador y tienen que turnárselo entre el papá, el hermano más chico, el hermano que está en la universidad. Entonces va a quedar sujeto a la realidad que ustedes tengan. Si pueden, perfecto. La lectura también es una vía de escape dependiendo de las temáticas, así que sí, a mí me parece positivo en la medida que se pueda. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes, profesora, colegas. Muy buena la presentación, clara. Una consulta. Cada objetivo priorizado trae consigo, si uno ve el programa, una serie de indicadores. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar el criterio de selección también para eso, para elegir lo pertinente y lo relevante en cada uno de estos objetivos priorizados, ¿cierto? Muy Sí. bien. Y lo otro, profesora, que si nosotros hacemos este trabajo, no sé,
puede que esto no sea como un trabajo por unidad temática, que sea un trabajo independiente y que se secuencie con el otro objetivo, pero que no dé como para una unidad. Si me lo puede aclarar, por favor, profesora. La priorización está hecha en base de los ejes. ¿Ya? En la priorización no hablamos de unidades como tal, sino que se va articulando los ejes. Ahora, lo que yo les señalaba, que la ventaja que nosotros tenemos, por ejemplo, si los vamos a hacer leer, el estudiante también va a tener que escribir, por ejemplo, hacer un resumen, hacer una síntesis, escribir la respuesta, va a expresar verbalmente, qué sé yo, qué le pareció, y a la vez va a poder investigar, por ejemplo, el contexto de producción, qué haría un personaje. Por lo tanto, la priorización está enfocada en los ejes, más que en la unidad en sí. Ahora, lo que yo podría hacer sería tomar las unidades, ver los contenidos, qué sé yo, de mis 4 unidades y ahí estar haciendo el cruce. Por ejemplo, voy a enfocarme en lectura, pero a lo mejor la lectura la voy a trabajar más con los textos, qué sé yo, narrativo y lírico, y qué sé yo, el texto dramático lo voy a trabajar, pero a lo mejor no con tanta lectura, sino a lo mejor con la expresión oral. Pero por eso les digo, va a depender de cómo ustedes como departamento, que para mí es fundamental, el trabajo que el departamento del lenguaje tiene, o si no está constituido como departamento, los profesores tienen para poder llevar a cabo. Recordemos también que ocurre algo que impensado que no ocurra, que también entra mucho la comparación. Entonces la idea es que el colegio muestre una postura común y que tenga claridad. No, nosotros escogimos esto por este criterio, trabajamos por esto en función de esto. No sé, profesor, si respondí su pregunta. Sí, profesora, claramente. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, profesores, por las preguntas. Mira, Carolina, tenemos aquí también en el chat, algunas colegas ponen acá en el chat que ya comenzaron la priorización en el mes de junio en algunos colegios, en otro caso iniciaron la priorización con la primera unidad de aprendizaje pensando que esto sería pasajero, ¿verdad? Pero no sabemos, es incierto lo que va a pasar. Hay una profesora, dice Cintia, algunas sugerencias para el desarrollo de la lectoescritura remota en primero básico. Eso nos consulta una profesora. Difícil porque como profesora de media nunca he enseñado a leer y tampoco tengo hijos ni sobrinos para enseñar a leer. Pero sí, yo creo que ahí el apoyo está con el tema de la progresión en espiral, con las educadoras diferenciales, y hay plataformas, hay algunas que buscar. Yo si quieren les puedo enviar el nombre de algunos youtubers que trabajan en apps para profesores y que son gratuitas y que no gastan mucho material. No tengo los nombres aquí a mano, de hecho en realidad viéndolos ya me aparecen en el inicio, pero hay varias aplicaciones que podrían usar, pero el trabajo intencionado, a mi parecer, tiene que ser el profesor y la educadora diferencial. Ese es el trabajo, y si tienen apoyo de la familia, mucho mejor. Pero así como estrategias, como les digo, nunca le he enseñado a leer a un pequeño. Carolina, igual mira, hay otra profesora, dice, en el Colegio Francisco de Asís comenzamos esta semana con talleres internos y a fin de mes con el primer material. Pregunto por el trabajo con las unidades, ¿cómo comienzo? ¿Con el trabajo con qué, Ángela? Perdón, no te escuché lo último. Yo pienso que es similar a la pregunta que te hizo el profesor, pero ella dice cómo comienza con el trabajo con las unidades. Ya, sí, es lo mismo que le indicaba el profesor. Recordemos que la priorización está en función de los ejes, y nosotros vemos que los objetivos están centrados en lectura y en escritura. Por lo tanto, ahí yo tengo que ir viendo los contenidos que se me puedan ir repitiendo y recordar que nosotros trabajamos contenidos, sí, pero son un medio para. Lo principal que nosotros tenemos que trabajar son el tema de las habilidades. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos, y podemos hacer la función que yo les digo, o sea, puedo trabajar con distintos tipos de texto, pero esa organización ya es más bien interna. Y por supuesto va a responder a lo que sus estudiantes, por ejemplo, ustedes saben que... ahí está la pregunta, perdón, dice, me refiero a que durante estos meses hemos trabajado con la unidad 1, entonces una forma de continuar. Va a depender si ustedes alcanzaron a evaluar esa unidad o no. Recordemos que no se ha dicho nada en materia de evaluación, y ni siquiera hablemos de la calificación, ¿ya? De evaluación no sabemos nada. Si ustedes, obviamente se aborda el tema de la evaluación formativa,
ya, eso sí, pero todavía no nos han dicho qué pasa, o sea, no le puedo colocar un 2 si el niño no se ha conectado, porque no me consta por qué no se ha conectado. Entonces, el tema es trabajar el proceso. Lo otro de manera articulada y ayudarse entre colegas. Por ejemplo, si están viendo algún periodo literario, por decir, trabajar en conjunto con el profesor de historia, ver la edad media, qué sé yo, desde el punto de vista histórico y yo poder verlo desde el punto de vista de la literatura. Entonces yo podría evaluar una parte y el docente podría evaluar otra, para después poder ir reuniendo evidencia en el fondo. Recordemos que la evaluación es tomar información y recoger evidencia si mis estudiantes están aprendiendo o no. Eso mismo Bueno, quería preguntar, sí, profesor, perdón. disculpe, lo mismo quería preguntar, ¿cómo vamos a hacer para determinar cuándo pasar del nivel imprescindible al objetivo significativo integrador? Porque la evaluación, como es una evaluación formativa, no tenemos mucho contacto con el estudiante, si bien es cierto se hacen retroalimentaciones, pero de manera virtual no es como cuando uno conversa con el estudiante o tiene el instrumento físico, a mí se me hace como difícil esa evaluación de repente. Yo creo que a todos nos debe pasar de alguna forma. Hasta el momento el Mineduc no se ha manifestado. Sí dicen que van a lanzar las orientaciones por asignaturas y por ejes, pero hasta el momento en la página oficial no está esa información. Hasta el momento ha quedado a criterio de cada docente o cada colegio, dependiendo de la realidad de cada uno. Pero hasta la fecha el Mineduc señala que van a haber ciclos, van a haber jornadas y orientaciones, pero hasta el momento, como les digo, es buscar información y dependiendo, y también lo que les señalaba con flexible, a lo mejor no pedirle un trabajo en computador. Si alguien lo puede hacer a mano, enviar, tomar pantallazo, recibirlo, pero tener insumo de los estudiantes. Hasta la hora, como les digo, oficialmente no hay nada, no se sabe si todos van a aprobar, si no van a aprobar, y el Mineduc tendrá que estar señalando conforme vaya pasando el tiempo. Así que no les podría señalar. Aquí hay algunas opiniones, Ángela, que han ido señalando cómo han ido trabajando. A lo mejor si alguien quiere compartir. Correcto, sí, y se me quedaron también dos preguntas acá, que hay una colega que dice: muchas gracias por su presentación y espero recibir el PPT. Tengo una pregunta con los libros de texto para segundo básico de lenguaje. Vinieron con textos adicionales de lectura, son como 6, ¿ya? Solo hemos entregado 2. ¿Es necesario entregar todos, sí o no? Esa es una pregunta que... Lo mismo que les señalaba, el tema de la flexibilidad. Si los estudiantes no tiene sentido que vayan a buscar los textos, ya lo importante es guardar el distanciamiento, y hay muchos textos. O sea, yo puedo evaluar la lectura no necesariamente con un texto extenso, a lo mejor puedo tener 5 cuentos, y va a depender de los recursos que ustedes cuenten. O sea, la idea es que nuestros estudiantes aprendan, pero en eso no abrumarnos a nosotros, a la familia, y por supuesto menos a los estudiantes. O sea, si mi objetivo dice que tienen que leer, no necesariamente van a tener que leer eso, y también obviamente apelar a lo flexible que estábamos señalando. Claro, mira, aquí hay una opinión. Dice: en lo personal, considero importante que revisemos los criterios de evaluación de los objetivos de aprendizaje priorizados para elaborar un plan de trabajo. Por ejemplo, en los A10 de segundo medio podemos orientar la lectura hacia los medios de comunicación y argumentación, o texto argumentativo, quiso decir la colega. Sí, eso es fundamental, y por eso es que la invitación es analizar. Yo sé que a lo mejor puede ser engorroso la primera parte porque van a tener como una sábana, bases curriculares, ejes por aquí, incluso pueden tomar para los niveles de tercer y cuarto medio, por ejemplo, el temario de la PSU, en segundo los estándares de lectura para ver las habilidades que se buscan potenciar, pero cuando ustedes ya tienen todo ese paraguas sobre el cual pueden trabajar, les va a ser mucho más sencillo poder tomar decisiones pedagógicas y fundamentadas, no porque al colega del otro colegio le resultó, sino por mis estudiantes, y también, ojo, con las competencias que cada uno tenemos, porque yo sé que hay, por ejemplo, hay ciertas unidades que a lo mejor no nos agradan mucho, qué sé yo, ay, la lírica no me gusta mucho, o yo como profesor, por ejemplo, le pongo más empeño en la lectura, por ejemplo.
Entonces también hay que considerar varios aspectos, pero mi llamado es ese, tomar los instrumentos, analizar la priorización y si tienen la opción de ustedes adicionar otros objetivos de aprendizaje como colegio, o sea, eso es lo fundamental, ustedes vieron que hay 50%, 30% en algunos casos, pero sin que esto sea una tarea en sí. Recordar que la meta es lograr el aprendizaje y no pasar el contenido. Sí, Carolina, bueno, hartos comentarios, hartas también preguntas. Aquí también aparece un comentario que dice que en primer grado en Perú trabajamos con proyectos y el estudiante aprende mucho más ya que se trabaja por contexto, ¿ya? También tenemos otro comentario que dice que nosotros estamos uniendo las asignaturas, por ejemplo, matemáticas con tecnología, lenguaje con religión, etcétera, y así unificar trabajo, articular, ¿verdad? Sí, es lo que yo les señalaba, nosotros es siempre más cercano trabajar, por ejemplo, con el profesor de historia, pero si están viendo, por ejemplo, textos científicos en biología, el profesor de biología evaluará, por ejemplo, la célula, la mitocondria, el organelo, y nosotros evaluaremos, por ejemplo, la redacción, el planteamiento de ideas, y así a los estudiantes los tienen concentrados en una actividad, pero que a su vez tributa a dos asignaturas. Leí por ahí también lo del aprendizaje basado en proyectos. En tercero y cuarto medio se habla mucho en la metodología que se utiliza, así que es súper importante también poder incorporarla y va a depender también del grado de conocimiento y de apropiación que tenga el establecimiento y también el profesor. Pero es una excelente metodología. Carolina, igual una pregunta importante que hay aquí. ¿Cuál es su opinión, dice, con respecto a calificar en este proceso? Mi opinión como Carolina. Mi opinión es que la calificación no es lo más importante. Aquí lo que a mí me interesa es la evaluación. Recordemos que la evaluación me permite recoger información importante de cómo puedo mejorar los aprendizajes de mis estudiantes y, ojo, replantearme incluso cómo estoy yo evaluando. Si yo aplico una evaluación y tengo todas las notas insuficientes, solo 3, o sea, yo tengo que cuestionarme, no puede ser que todo mi curso esté mal y yo, ¿cierto?, no tenga ningún error. O sea, también me sirve para recoger información de mis estudiantes y mía también como docente. Pude haber hecho mal el planteamiento de una pregunta. Yo recuerdo, estoy bien en la hora, ¿cierto? Sí, yo alcanzo. Recuerdo una prueba TIMSE que vi que hablaban, el texto hablaba de los hongos y en la pregunta hacían alusión por los champiñones y muchos niños lo tuvieron malo. Claro, porque pregunté una cosa en el texto y después consideré otra. Entonces también es importante. La calificación en sí, para mí, yo tal vez como si fuera obligatorio y como un método de aprobación, pero lo ocuparía como una calificación de un proceso largo de nota acumulativa, 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 acumulativa y acumulativa. Pero en realidad la calificación, yo siempre de hecho hablo de la evaluación por sobre la calificación. Carolina, mira, tenemos otra pregunta. Dice, ¿siempre los objetivos de aprendizaje del nivel 1 tienen que trabajarse con uno del nivel 2? Ángel, no te escuché, porque escuché un micrófono, perdón. Mira, dice, ¿siempre los objetivos de aprendizaje del nivel 1 tienen que trabajarse con uno del nivel 2? No necesariamente. Va a depender, insisto, recuerden que es una propuesta, ¿ya? Obviamente nosotros como colegios vamos a tomar la propuesta porque no podemos seguir avanzando en el currículum vigente como si nada hubiera pasado. Pero va a depender igual de la expertise con la que cada docente lo va viendo y lo va analizando. Pero esa es como la propuesta tipo, pero recordemos que a nivel nacional. Mi particularidad de mi colegio, mi contexto va a ser diferente. Bueno, aparecen hartos comentarios sobre el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? También aparece la articulación que están haciendo varios colegas y Claudia Rojas dice la articulación también tiene como objetivo no dejar afuera asignaturas artísticas y darles importancia. La próxima semana trabajaré con artes visuales, dice ella. Y tenemos aquí también que hay otra colega que dice que en su colegio ha estado articulando el género lírico con la profesora de música y el profesor de artes. Estupendo. ¿Ya?
Había otra pregunta por ahí, o sea, un comentario, Carolina, que tenía que ver con la participación, cómo motivar. Aquí está, muchos alumnos no han aparecido durante este proceso. Nosotros no estamos calificando, solo retroalimentación, dice la profesora María Paz. ¿Cómo trabajamos la motivación a participar? Difícil, yo de hecho iba a colocar como unos memes, ¿ah? Cuando dice, ¿cuál es el aporte en clase? Gracias, profe, sí, si se escucha, profe, chao, profe. Pero dije, no, seré más formal, no colocaré memes. Pero crean que es algo que pasa incluso a nivel de universidad, no es solo a nivel de colegio. Yo creo en lo personal, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí es fundamental el rol del profesor jefe. Ahí en el tema de la motivación, yo sé que a lo mejor algunos no son muy, están de acuerdo en compartir, por ejemplo, el WhatsApp, porque estamos en el grupo de la apoderada, estamos en el grupo de gestión, estamos en este grupo, en miles de grupos, pero yo creo que de repente hacerle una llamada a los estudiantes es fundamental. Si yo tengo un estudiante que no ha aparecido, llamarlo, saber, porque puede ser que realmente no ha aparecido porque no tiene ganas, pero también puede ser porque el estudiante realmente no puede, no tiene internet, el computador lo ocupa el papá para trabajar. Entonces yo creo que el rol que hace el profesor jefe ahí es fundamental. Mandarle algún mensajito los lunes, eh, hacer a lo mejor una videollamada con ellos, como, no con carácter pedagógico, cómo están, qué le ha pasado, y también el rol que podemos tener con el equipo multiprofesional. A lo mejor señalarle, vamos a comenzar esta clase, saben que vamos a tener una reunión, por ejemplo, de las emociones. Si veo que mi curso tiene baja participación, y a lo mejor invitar a la psicóloga, hacer una dinámica, hacer estos challenges que están, no sé si TikTok, pero algún video, algún cartel que estamos orando por ustedes. Yo creo que eso es fundamental, el rol que uno tiene como profesor jefe y preocuparse, así como también es muy grato recibir de nuestros estudiantes un feliz cumpleaños. De hecho, para mí es muy grato, tengo varias exalumnas aquí y alumnas conectadas y es grato recibir esos saludos que a veces por algo que en realidad no es pedagógico, es más bien emocional, podemos conectarnos con ello. Así que yo creo que la motivación puede ser así, por medio del profesor jefe o un profesor de asignatura. Vamos a ir a la última pregunta que dice, en mi colegio he estado articulando el género lírico con la profesora de música y el profesor de artes. ¿Y cómo se podría motivar la lectura? Porque muchos estudiantes no están leyendo los libros. Ahí me genera un conflicto entre la Carolina sin pandemia y la Carolina con pandemia. El tema es que la lectura es importante, pero recordemos el objetivo. Si mi objetivo dice que tengo que leer, no necesariamente tengo que utilizar los libros que siempre doy, ¿ya? Porque el objetivo es leer variados textos. Los puedo hacer leer noticias, los puedo hacer leer, no sé, por ejemplo, de esto de Anonymous que estuvo, que a los chiquillos les llama la atención. Ahora, si mi objetivo apunta a leer un texto literario, procurar que esté disponible de manera digital gratuita, compartírselo por WhatsApp, por correo, o bien que esté disponible en la biblioteca del Mineduc. Pero insisto, si el objetivo es la lectura, puedo hacerlos leer, por supuesto, algo que no vaya en contra de lo que el colegio establece, pero sí, por ejemplo, no hacerle leer el texto en su totalidad, a lo mejor alguna parte, por qué no te gustó, u otro tipo de textos también. Sí, hay una colega, María Paz Conejo, ella reafirma, dice, no estoy de acuerdo con exigir leer un libro completo, al menos en nuestro colegio los niños piden los textos en el mismo CRA del colegio, son de sectores rurales. Claro, ella también coincide, profesora Carolina, con lo que dices. Y ahí lo último que ponen, dice, ¿están basándose las habilidades para el siglo XXI? Eso dice la pregunta. Sí, el CPIP declara bueno, y todos los cambios que vienen con la formación inicial docente, la 20.903, que deben promoverse las habilidades del siglo XXI, pero en la priorización en sus fundamentos no lo explicita. Yo me imagino que sí, pero no está explicitado que se deben promover, no, en los fundamentos al menos no están. Desconozco si en las orientaciones irá a aparecer, pero en la fundamentación de la priorización al menos no.
no lo vi yo. Ya, profesora Carolina, con esto estaríamos finalizando esta jornada de webinar, ya, y también dejar los invitados, cordialmente invitados, para el día lunes a las 5 de la tarde igualmente, con el profesor Marcos Salas, cómo trabajar la literatura en cuarentena. ¿Ya? Con esto nosotros nos estaríamos despidiendo, cerrando esta jornada, agradeciendo de corazón su asistencia, también a la profesora Carolina por, insisto, su claridad, verdad, y la retroalimentación. Hay muy buenos comentarios respecto a la exposición, así que también lo agradecemos. La presentación se va a hacer llegar, y también la certificación. Por eso era muy importante que pusieran ustedes su nombre y apellido y también verificar el correo, ya cuando llenaron el formulario para inscribirse. Ya, así que con esto estaríamos cerrando, despedirlos con un caluroso abrazo y esperarlos que puedan participar también en otro webinar que está haciendo la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación. Ya, profesora Carolina, si quiere despedirse. Sí, ahí había alguna pregunta. Alguien estaba preguntando algo. Es que no sé dónde se coloca el nombre. Dice mi pantalla portátil. A los tres puntitos que están, en el mismo Zoom, y ahí se edita y se puede poner el nombre. Donde dice renombrar, ¿cierto? Exacto. Sí. Gracias. ¿Ya? En todo caso, el que no pudiera, por cualquier motivo, puede ponerlo en el chat, ¿ya? Así que eso, en todo caso, toda nuestra jornada de webinar se complementan unas con otras, ya comunicación estratégica, priorización curricular, va a haber uno también en lectura, ya, y en literatura específicamente, y otra que tiene que ver con estrategia y motivación a la lectura en este tiempo de pandemia también, ya. Así que agradecerles y dejarlos cordialmente invitados a todas las actividades que realiza nuestra carrera y nuestra universidad. Ya nos despedimos, insisto, vuelvo a agradecer por su asistencia, y también sus preguntas ya, y a la profesora Carolina. Que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien. Si tienen alguna consulta, tienen mi correo, me pueden escribir, no hay problema. El PPT, porfa. Sí, les va a ser enviado. Chao, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, gracias.